Hola, bienvenidos a la sexta parte del curso de Fundamentos Básicos en WaterCAD y WaterGems. En esta sección hablaremos de los aspectos de configuración y modelación de elementos como tanques, reservorios, bombas y válvulas en un modelo hidráulico. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y seré el instructor a cargo de esta presentación teórica. Comencemos. Usualmente cuando se habla de un modelo hidráulico tenemos en mente quizás elementos tipo línea, como son las tuberías, y elementos tipo punto, como son los nodos de consumo. Sin embargo, hay unos elementos que llamamos elementos singulares que requieren información adicional para su configuración. Estos son tanques y reservorios, los cuales son claramente un elemento de almacenamiento o de provisión de caudal en horas punta de consumo de la red. También son elementos que permiten la uniformización de presiones. Luego tenemos las bombas, que son elementos mecánicos que adicionan energía al fluido. También puede tratarse o de una bomba como un elemento singular o un grupo de bombas acopladas que lo llamaríamos una estación de bombeo. Luego aparecen las válvulas, son elementos encargados de la regulación y o control de variables fluidas. Usualmente hablamos de caudal y presión, y también podríamos hablar de los hidrantes y emisores, en los cuales el caudal de salida de los mismos va a ser una función de la presión y de características propias de los mismos. Comencemos entonces por los primeros, tanques y reservorios. Si recordamos la sección teórica en la parte 2 de este curso, hablaba que uno de los requisitos para el análisis de redes malladas es conocer al menos un punto debe tener el valor de carga o de gradiente hidráulico debe ser conocido. Pues bien, los tanques y reservorios cumplen, además de todo, esa función o requerimiento dentro de la modelación matemática. Las diferencias son sencillas porque difieren el uno del otro. En el caso del reservorio, que se podría equiparar a un embalse, teóricamente el volumen del mismo es infinito, cuando hablo de teóricamente es para el modelo, y el nivel de agua permanecería constante. Ahí voy a poner una nota, más adelante voy a explicar por qué eso tiene alguna salvedad. Mientras el tanque se trata de un elemento de un volumen finito, el nivel del agua mm, podría ser o va a ser variable. Esto lo vamos a ver en simulaciones en periodo extendido, es decir, el tanque se puede estar llenando o vaciando, dado que es un volumen finito, por lo cual yo debo establecer unas condiciones iniciales y unos rangos operativos. Pueden tener diversa geometría los tanques y también en el caso de modelos de calidad de agua, yo debo definir unos modelos de mezcla al interior del tanque. En esta diapositiva vemos las propiedades típicas que me mostraría WaterCAD o WaterGems dentro del elemento tanque. Lo primero es el rango operativo que me va a determinar los niveles mínimos y máximos en los cuales el agua se puede mover. Entonces, a partir, por ejemplo, de que el agua alcance un nivel mínimo que yo haya definido, el programa considerará que el tanque no tiene más volumen efectivo para dar al sistema. Cuando el nivel del tanque alcance un máximo, el software o el modelo entenderá que el tanque se encuentra completamente lleno y no le puede entrar más agua. Luego aparecen dos niveles, el nivel de la elevación base y la elevación en el caso de terreno, en el caso de tanques elevados que son meramente informativos. Lo que es importante van a ser los niveles o rangos operativos. Eh, También se habla de volumen efectivo porque el tanque no tiene un volumen constante. El volumen efectivo del tanque va a depender de la sección del tanque y del nivel del agua. Entonces, en el tanque se pueden definir las secciones, puede ser circular,
puede ser de área homogénea con la altura o de área variable. Y finalmente, en el caso de modelación de calidad del agua, pues yo debo definir, según el tipo de modelación de calidad del agua, cuál es la concentración del constituyente que yo quiera modelar y también el modelo de mezcla del tanque. Con respecto al tema reservorios, como les comentaba, si bien en teoría son fuentes ilimitadas de agua y se podría pensar que su nivel de agua es constante, se podría aplicar al nivel de agua en los reservorios un patrón de variación que puede ser horario, diario o mensual. De esta manera uno artificialmente puede obligar que el elemento reservorio tenga un nivel de agua diferente durante la modelación. También sirve esta propiedad para imitar el cambio real de nivel de agua en un pozo subterráneo o aljibe cuando se presenta abatimiento del nivel de agua en el mismo. Impactos de tanques y reservorios, pues los impactos son variados. El primero es obviamente proveer almacenamiento de emergencia o ante altas demandas, aprovechar la energía potencial, es decir, la altura de almacenamiento que tenga el tanque, regular presiones, balancear consumos, reducir costos energéticos, porque si hay tanques no necesariamente tengo que tener los bombeos encendidos todo el tiempo, proveer presión usualmente en las zonas extremas y durante horas de consumo punta, pero también tienen unos impactos negativos en la calidad del agua. Cuando tengo tanques excesivamente grandes en relación al consumo del sistema, pues aumento los tiempos de residencia del agua en la red, voy a tener seguramente una mezcla pobre y en el caso del cloro residual libre, al aumentar este tiempo de residencia, puedo tener problemas relacionados con la calidad del agua. En relación a las bombas, entonces comentaba anteriormente que son equipos o elementos que transforman energía mecánica mediante el consumo eléctrico en energía hidráulica, proporcionándole a un fluido presión y velocidad. La clasificación de las bombas, en primer lugar, podrían ser bombas volumétricas o bombas rotodinámicas. Realmente los modelos computacionales como WaterCAD y WaterGems presumen que la bomba que yo estoy ingresando al sistema es una bomba de tipo rotodinámica. Ya lo vamos a ver más adelante en la curva característica. Dentro de la misma clasificación de rotodinámicas podemos tener una clasificación según la dirección de flujo, bien podrían ser radiales, axiales o helicocentrífugas, y según la velocidad podríamos tener la clasificación de bombas de velocidad fija y bombas de velocidad variable. Hablando de conceptos generales, se suele hablar de la curva característica, que usualmente se refiere a la curva de carga versus caudal. También hay otras curvas como son la de eficiencia, cabeza neta positiva de succión, etcétera. Las veremos más adelante. También se habla del concepto en el término inglés head, que traduciría la carga de bombeo. Siempre en los análisis, especialmente aquellos que involucren el análisis de consumo energético, se debe considerar la eficiencia de la bomba e importante, el modelo matemático me va a determinar a mí el punto de operación a través de la curva resistente del sistema y la curva característica de la bomba. De hecho, es la intersección entre ambas curvas la que determina el punto de operación. Lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Con relación a la representación de la curva característica, de esta curva de carga de bombeo versus caudal, esta suele representarse como una ecuación cuadrática donde a la izquierda tenemos la carga de bombeo y a la derecha tenemos una ecuación cuadrática en relación al caudal bombeado. Los coeficientes A, B y C son coeficientes que describen la curva característica, van a depender de la referencia de la bomba, y el coeficiente C también se conoce como la carga de apagado.
Para el cálculo de la potencia consumida vemos aquí la ecuación general para estimación de potencia, donde aparece inversamente proporcional a la eficiencia del conjunto bomba-motor. Luego tengo la multiplicación del peso específico del agua por el caudal bombeado por la carga de bombeo. En relación a la definición de la curva característica, hay múltiples maneras de definirla. Lo más usual es construir la curva a través de múltiples puntos de caudal versus carga de bombeo. También se habla de los 3 puntos típicos de la curva característica. El primero es el punto de carga de apagado, que es la carga que ofrece la bomba cuando el caudal es cero, es decir, pues como tener una bomba encendida y la válvula aguas abajo de la bomba completamente cerrado. Pues bueno, ¿qué valor o qué lectura tendría el manómetro justo en la descarga de la bomba? También hablamos de un punto de diseño, un punto de operación en zona de alta eficiencia y también un punto de flujo máximo, que es el máximo caudal que pueda dar la bomba cuando la carga de bombeo es casi nula. Hay otro concepto interesante que se conoce como la curva consigna, que se utiliza para el diseño de la bomba y se conoce como la mínima altura piezométrica necesaria en la cabecera del sistema hidráulico para garantizar una presión suficiente en el punto de consumo más desfavorable. Esto, como les digo, la curva consigna es algo que se define para el diseño o selección del equipo de bombeo. Entonces, aquí vemos las curvas características típicas que voy a encontrar en un catálogo de bombas. En el eje X tengo el caudal y en el eje Y, pues aquí tengo 4 diferentes curvas. La primera o la superior es la curva de carga de bombeo. Aquí veo 4 curvas. Esto va a depender seguramente de la referencia de la bomba. Puede haber una bomba con variaciones en su catálogo según el largo de los álabes del rotor o de mayor o menor velocidad rotacional. Luego vemos la curva de eficiencia. Uno siempre busca que la bomba trabaje en la zona de las eficiencias más altas, y también aparece el brake power y el NPSH. Este último, el NPSH, se refiere a la cabeza neta positiva de succión requerida, que es una verificación que uno hace en los equipos de bombeo, en los puntos de operación, para evitar el riesgo de cavitación. Ya les comentaba anteriormente, en el caso de WaterCAD y WaterGems es posible definir una bomba. Por defecto el programa considerará que la bomba es una bomba de velocidad fija, pero yo puedo también definir que la bomba es una bomba de velocidad variable. En este caso se trata de una bomba con un mecanismo variador de su velocidad rotacional según una consigna o control determinado por una presión objetivo o por un valor de gradiente hidráulico objetivo. De esta manera se trata de un equipo que incluye un mecanismo electrónico que activa la variación de velocidad en el equipo. Y se habla, en el caso de bombas de velocidad variable, del factor de velocidad relativa o alfa, que es igual a la velocidad nominal sobre la máxima velocidad. Entonces, este alfa puede estar del orden o puede variar en un rango de 0.9 a 1.1. Tanto WaterCAD como WaterGems calculan este factor de velocidad relativa. Entonces, usualmente el control que define el objetivo de velocidad generalmente suele ser un control manométrico del lado de la descarga del equipo, es decir, aguas abajo. Como vemos en la gráfica en la parte superior derecha, cuando yo tengo una bomba de velocidad variable, según sea su velocidad rotacional, lo que yo voy a tener es un conjunto de curvas características de carga según la velocidad rotacional que tenga la bomba. Entonces, cuando yo tengo una familia de curvas resistentes, yo busco que el control que yo defina en la bomba
trate la bomba aumentando o disminuyendo su velocidad de mantener en ese punto un valor o bien de gradiente o de presión constante. En relación a la visualización de curvas de las bombas en WaterCAD y WaterGems, vamos a tener gráficos como los que observamos en la diapositiva. A la izquierda veríamos un gráfico para una bomba de velocidad constante. En dos instantes vemos tanto la curva característica como la curva de eficiencia y los puntos resultantes de la operación en esas simulaciones. A la derecha vemos un gráfico para una bomba de velocidad variable. Claramente no vemos una única curva característica, vemos diferentes curvas características dependiendo del factor de velocidad relativa que tenga la bomba en esos instantes o puntos de operación en el tiempo, y lo mismo voy a tener también una familia de curvas de eficiencia, no va a ser una única curva. En este caso van a variar según cómo cambie también la velocidad rotacional de la bomba. En el tema del concepto de curva resistente y punto de operación, les comentaba yo que el punto de operación de la bomba se genera por la intersección entre la curva característica de la bomba versus la curva de sistema, también llamada curva resistente. Ahora bien, esa curva de sistema no es constante, porque esa curva de sistema va a depender de la demanda que tenga el sistema. Entonces se puede o bien empinar o se puede acostar un poco esa curva si por ejemplo la demanda aumenta, y entonces el punto de operación de la bomba según esta condición de demanda pues va a cambiar siempre dentro de la curva característica. Entonces aquí lo podemos apreciar de esa manera. A continuación vemos una gráfica típica también de un fabricante para la selección de la bomba. Yo claramente debo hacer un análisis matemático previo definiendo cuál es ese caudal o rango de caudales característicos sobre los cuales va a trabajar el equipo y la carga de bombeo requerida. Entonces, en este caso, a través de la intersección, yo llego a unos rangos o zonas que los diferentes o las diferentes referencias de ese fabricante tienen, y así yo selecciono el equipo. Una cosa es el punto teórico que yo defina y otro muy diferente es realmente la bomba comercial que cumpla con ese requerimiento teórico. Entonces, ¿qué debo verificar yo? El cumplimiento del caudal de diseño, los puntos operativos y sobre todo que yo pueda trabajar en puntos, si bien no de la mayor eficiencia, en puntos de alta eficiencia. También se da el caso que no solamente yo debo pensar en que tengo solamente un equipo de bombeo, sino que puedo tener la combinación de dos o tres bombas acopladas, generalmente en paralelo. De hecho, no todas tendrían que tener la misma curva característica, y todo esto o este tipo de ejercicios para la selección de la bomba yo me puedo apoyar en el modelo hidráulico. Hay un elemento que se conoce poco o se usa poco por parte de los usuarios de WaterCAD, y es el elemento estación de bombeo. El elemento estación de bombeo Pump Station lo que me permite es asociar un grupo de bombas para poder luego analizar la operación combinada de dos o más bombas en lo que se llama el análisis de curvas compuestas. Es decir, no es que exista como tal un elemento estación de bombeo, más bien que yo, al incluir en el modelo diferentes bombas y agruparlas en un polígono, como vemos en la gráfica, configuro lo que sería una estación de bombeo. Eso tiene diferentes beneficios, pero el más claro es poder hacer el análisis
de curvas combinadas. En una sección más adelante de este curso volveremos sobre el tema. Bueno, dejando atrás el tema de bombas, debemos tratar el tema de válvulas. Las válvulas cumplen un papel fundamental en la operación de redes hidráulicas y entre otras funciones que pueden dar, me permiten regular caudales, presiones, proteger el sistema frente a sobrepresiones y depresiones, controlar el sentido del flujo, aislar tramos de conducción ante un evento o una incidencia del sistema. En los software de modelación no se hace una distinción desde el punto de vista de característica física de la válvula, es decir, no es que yo incluya válvulas mariposa o válvulas de asiento plano o válvulas de compuerta, que luego se podría eso definir, pero las válvulas definidas en el modelo están definidas según su clasificación funcional. Y desde el punto de vista de esta clasificación hablamos de válvulas de control, solamente son válvulas automáticas que realizan control sobre presión, caudal, pérdida de carga, nivel de depósitos también. Válvulas de regulación de tipo motorizada, en las cuales un operador externo a través de un tipo de señal permite que la válvula actúe de manera tal que regule, según unos valores de consigna o configuración, presiones, caudales o podrían ser un propósito general. Tengo también las válvulas de protección, estas sobre todo van a ser interesantes en el análisis de transientes hidráulicos y golpe de ariete, que se puede hacer en un software llamado Hammer. Pues estas válvulas permiten hacer un alivio cuando las presiones son muy altas. También existe la válvula de cheque, que solo me define o permite un sentido de caudal en un tramo de la red, y las válvulas ventosas, bien sea para la expulsión o admisión de aire. Y también tengo las válvulas de operación tipo, que son conocidas como válvulas de seccionamiento o de aislamiento, que funcionan todo o nada, es decir, o están completamente abiertas o están cerradas para aislar, por ejemplo, un sistema. Ya veíamos aquí, lo recuerdo en una sección anterior, la ecuación de pérdidas por accesorios o pérdidas menores, que viene a ser igual a un K, un coeficiente adimensional que va a depender del grado de apertura de la válvula, por el término cinético B cuadrado sobre 2G, y también se puede hablar de un término en los catálogos, se llama coeficiente de descarga, cuya fórmula pueden apreciar en la diapositiva. Entonces, hablando de los tipos de válvulas que yo voy a encontrar en WaterCAD y WaterGems, por sus siglas en inglés tengo inicialmente la PRB, que es la válvula reductora de presión y limita la presión de salida o la presión aguas abajo a un valor deseado que se suele llamar el valor de configuración o de consigna de la válvula. Luego tengo la válvula sostenedora de presión, por sus siglas en inglés PSV. En este caso la válvula trata de mantener una presión en la entrada, es decir, aguas arriba. Son diferentes una u otra. Tengo la válvula quebradora de presión PBV, que asume una pérdida de presión específica en la válvula, o yo como modelador defino cuál quiero que sea esa pérdida de presión y la válvula o el elemento va a tratar de cerrar o abrirse para producir esa pérdida de presión específica que yo defina como configuración. Tengo la válvula de control de flujo FSV, limita el flujo de agua que pasa por la válvula a un valor deseado. Tengo una válvula que se llama de propósito general GPV, lo que me permite es definir cualquier pérdida o limitación de caudal a través de la válvula. Tengo una válvula de control de paso TSV para simular válvulas parcialmente cerradas.
Tengo también en WaterCAD y WaterGems la válvula ventosa o válvula de aire para modelar expulsión de aire en puntos altos del sistema. Esta modelación de admisión o expulsión de aire no la hace WaterCAD ni WaterGems. Esto se hace en Hammer, en WaterCAD y WaterGems. Como la tubería va a estar siempre completamente llena, pues el orificio y el flotador que obtura ese orificio entre la válvula de aire pues va a estar cerrado, es decir, el flotador va a estar arriba y no va a haber posibilidad de expulsión de aire. Al menos el WaterCAD WaterGems no consideran esto. Sí lo considera un modelo de transientes como el que utiliza el software Hammer. Esta la válvula de cheque. Realmente no existe como tal una válvula de cheque en WaterCAD y WaterGems. Es más bien una propiedad de la tubería y está implícita en bombas. Entonces yo en una tubería hay algún parámetro que me dice si tiene o no una válvula de cheque y yo defino la válvula de cheque y él va a poner ese cheque según el sentido que yo haya dibujado ese tramo de red. Y finalmente aparecen las válvulas de aislamiento. Este es un elemento incluido en el software hace unos 8 o 10 años, porque usualmente la válvula de aislamiento era una propiedad de la tubería que decía si la tubería estaba abierta o cerrada, pero ya se ha incluido el elemento válvula de aislamiento. Es un elemento no topológico. Muchos software de análisis de redes no tienen este elemento de válvula de aislamiento, pero me va a permitir hacer análisis, un análisis que se llama criticality análisis o análisis de criticidad para evaluar la vulnerabilidad del sistema ante, por ejemplo, eventos de rotura y cuáles válvulas debo yo de aislamiento debo operar para aislar ese sistema y cuál es el impacto hidráulico. Entonces este elemento ya también está disponible en WaterCAD o WaterGems. Hay un aspecto también interesante, es cuál es el estado de la válvula, y esto lo vamos a ver en la simulación. Si es una simulación en estado estático o en estado extendido, también lo vamos a ver. Y realmente hay tres condiciones de la válvula. Una es la válvula que conocemos nosotros como activa. Es una válvula que usualmente está obturando o está controlando una de las variables de configuración para la cual fue creada. Hay otra posibilidad de definir la válvula como inactiva. Entonces simplemente el programa, si es una válvula de regulación, pues esa válvula ni va a abrir ni va a cerrar, simplemente está inactiva. Podría producir una pérdida menor, pero es una pérdida menor per se, pero la válvula no va a estar actuando para generar más o menos pérdida de carga, simplemente va a estar inactiva. Y hay otra condición que podría ser cerrada y puede darse en el caso de válvulas de regulación cuando no se cumpla una determinada variable de consigna, pues uno de los resultados puede ser que la válvula se cierre completamente y obviamente en ese caso no habrá flujo. Veamos por ejemplo un caso típico de una válvula reductora de presión activa. En el primer caso tenemos el punto verde más oscuro, sería la válvula. Tenemos una válvula reguladora cuya configuración, digamos que son 55 metros columna de agua ante una demanda de X valor de caudal. En este caso sería 300. Pensemos que fueran, no sé, metros cúbicos minuto. Entonces, si mi configuración es a 55 metros columna de agua, pero aguas arriba de la válvula tengo 70, ¿qué hace la válvula reductora de presión? Ella lee que aguas arriba, muchas de estas son pilotadas, ella lee que aguas arriba hay una presión más alta que su configuración y se empieza a cerrar de manera tal que la pérdida de carga que produce la válvula hace que a la salida de la válvula la presión sea la de configuración, es decir, 55. Podría darse el caso que en la válvula que tenga un sistema de una válvula de configuración, como estoy hablando de un sistema mallado, que tenga aguas arriba una presión de 70 y aguas abajo una presión de 65. Es decir, la presión aguas abajo ya es inclusive
mayor que la presión de configuración de la válvula. En este caso la válvula empieza a cerrarse, el piloto lee que aguas abajo, la presión sigue siendo mayor a la de configuración hasta que se cierra completamente la válvula. Ese podría ser uno de los casos. Y el otro caso es un sistema en el cual tengo una presión aguas arriba de la válvula inferior a la presión que yo he definido de consigna. Entonces la válvula, al leer que aguas arriba hay una presión inferior a la consigna, simplemente comienza a abrirse y queda completamente abierta porque igual no puede cumplir la función de configuración, dado que la presión aguas arriba es menor. Esta podría ser, digamos, uno de los ejemplos para una válvula reductora. En el caso de la sostenedora, que decíamos, ella se cierra para lograr que aguas arriba de la válvula se cumpla la consigna. Entonces, en el primer caso tengo una válvula que está obturando, está controlando y se cierra de manera tal, puede restringir un poco el caudal, pero se cierra de manera tal que aguas arriba de la válvula yo cumpla con mi configuración, en este caso 55 metros columna de agua. Si la presión aguas arriba de la válvula es mayor a 55, pues lo que hace la válvula es igual abrirse completamente, porque si se llegara a cerrar, antes lo que haría es que aguas arriba restringiría el caudal y aguas arriba todavía habría más presión. Entonces en este caso se abre completamente. Y en el caso que la presión aguas arriba de una válvula sostenedora sea inferior a la configuración, pues en este caso la válvula se empieza a cerrar, a cerrar, pero aún así sigue leyendo que la presión aguas arriba es inferior a su configuración hasta que se cierra completamente. Entonces es muy importante entender esto para también comprender los resultados de la modelación. En el tema de válvulas de aire, como les decía, esto es más un tema para para análisis de transientes hidráulico. Hay un tema importante en el funcionamiento de las válvulas ventosas y es entender cómo funcionan las mismas en la fase de admisión de aire. Esta se da, por ejemplo, en el vaciado de redes. Cuando yo voy a vaciar una red, lo tengo que hacer de manera lenta para evitar presiones negativas dentro del sistema. Entonces, a medida que yo retiro el agua del sistema, pues debo ir admitiendo aire a través de las válvulas. O en el caso de llenado, en este caso, el agua vuelve a la red, pero yo debo permitir que el aire que está en las tuberías se pueda expulsar. Entonces, esto es muy importante para poder definir estas funciones de admisión y expulsión de aire. Pero esto es un poco, está por fuera del tema de la modelación de WaterCAD y WaterGems. Dentro de las características de las válvulas y en la asignación de patrones, podemos encontrar que yo puedo definir en el programa la curva característica de la válvula según su grado de apertura. Entonces, yo hablo que una válvula puede tener un grado de apertura o de cierre de 0 al 100% y según este grado, en este caso este grado de cierre, pues yo voy a tener un valor diferente de coeficiente de descarga según el grado de cierre. Esto lo puedo yo definir. Esto va a ser muy interesante en las simulaciones de periodo extendido, también asociarlo con patrones operacionales. Luego yo puedo definir según el tiempo cuáles son los grados de cierre de esa válvula a lo largo de 24 horas, que es algo que suele suceder en las válvulas que son motorizadas. Hay otro elemento que existe en el programa, pero más como una propiedad de las tuberías, que sería un totalizador de caudal. Entonces, en este caso representa el comportamiento
de medición del caudal durante un cierto lapso de tiempo. Entonces, en la realidad, este elemento de totalizador de caudal, o podría ser un caudalímetro, suele presentarse en elementos de entrada o salida de tanques. Y uno dentro del programa debe especificar, si tiene una tubería, tiene el totalizador de caudal, cuál es el inicio y final para que el programa me entregue cuál es el caudal que ha pasado por esa determinada tubería en ese lapso de tiempo. En la realidad, en comparación con la teoría, un caudalímetro puede generar unas pérdidas menores, a veces son significativas, según el tipo de caudalímetro. En este caso, deberían ser consideradas dentro del modelo hidráulico. Y ya para terminar, hablemos del elemento hidrante y también del concepto emisor. Perdón. Los hidrantes hoy están definidos como un elemento en WaterCAD. Usualmente tendrían un estado de cerrado, porque un hidrante solo se apertura en el caso de un evento de incendio, y según el tipo de hidrante y su diámetro, yo debo definir lo que es el coeficiente de emisor. Es decir, un hidrante funciona como un emisor. Según el diámetro del hidrante, de las salidas del hidrante y de la presión que tenga el sistema, yo voy a tener un determinado caudal en el hidrante. El otro concepto muy similar a hidrantes, pero que no es lo mismo, son los emisores de flujo. Los emisores de flujo no son como tal un elemento, son más bien una propiedad asociada al elemento nodo que puede ser o no activada. Por default, el emisor está inactivo, es decir, el coeficiente de emisor de todos los nodos es 0. Entonces, el emisor permite simular, por ejemplo, en casos de modelos de distritos de riego a presión, el funcionamiento de goteros, de aspersores, y esta propiedad de emisor de flujo también tiene una funcionalidad para la modelación de fugas en un sistema hidráulico, que es un tema que veremos más adelante. En el tema de la ecuación del emisor, el caudal que sale del emisor es igual a un K, que se conoce como coeficiente del emisor, y va a ser una propiedad, en este caso, del nodo, que va a depender también del orificio de ese emisor, va a depender qué es, una fuga, un aspersor, etcétera, por la presión elevada a la n. Ese n se llama el exponente del emisor. Usualmente, como el emisor opera como la ecuación del orificio, P es el valor de raíz de P, es decir, el valor por default de n es 0.5, que, como les decía, es el valor típico para un orificio. Pues bien, con esto hemos completado esta sección teórica, hablándoles de la configuración y propiedades de elementos como tanques, reservorios, bombas y válvulas. Espero haya sido de utilidad. Les dejo simplemente con este mensaje final. En teoría no debería haber diferencia entre lo teórico y la práctica, pero en la práctica ciertamente hay diferencias. Y veíamos también en una sección anterior que el modelo es una representación matemática del sistema real, pero no deja de ser una representación matemática. Entonces, sí es muy importante entender bien la configuración de estos elementos. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en una nueva sección del curso. Gracias. Si encuentra de utilidad este video, haga clic en me gusta. Si desea ver más de nuestras secciones, considere suscribirse a nuestro canal. Gracias.